Buenas tardes, vamos a... Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, vamos a iniciar la clase. Vamos a continuar lo que estuvimos haciendo la anterior clase. Y les he enviado una invitación para unirse a las reuniones, ya, a una sala que es la que tiene uno de los códigos. Entonces, debido a que tenemos posiblemente limitaciones, ¿no es cierto?, de atender gente en cada sala. Bueno, si en alguna ocasión automáticamente no les deja entrar a la sala que les he invitado, ahorita les he invitado a la sala cuyo código termina con GSO, ¿de acuerdo? En esa sala están ya invitados cada uno de los estudiantes del grupo 2 y la invitación les ha tenido que llegar a su correo institucional, ¿de acuerdo? Entonces eso nos va a evitar de que estemos admitiendo a cada persona, ¿ya? En caso de que no pudieran entrar directamente a la sala, puede ser que haya una saturación de gente en la sala, entonces intenten con el correo o con el código alternativo, ¿no es cierto? Que es el que termina en KNN, ¿de acuerdo? Los dos códigos de salas del Meet están publicados en Moodle, o sea que no deberían preocuparse, pero automáticamente, si ustedes se fijan, en su Google Calendar de sus correos institucionales, ya les ha tenido que salir la reunión esta que se llama Elementos, ¿sí? Ok, eso es para evitar estar aceptando, ¿no?, a las personas. Dice, una pregunta. Dime. Yo me inscribí a la materia de elementos, pero al momento de querer inscribirme al Moodle, lo hice en la anterior clase, pero a esta clase que voy es como si me hubieran botado de la sala y ahorita no tengo acceso al Moodle. Vuélvete a registrar. ¿De acuerdo? Vuélvete a automatricular y la clave sigue siendo Hanoi. Gracias, Lisa. Ya. Entonces continuaremos con lo que estábamos haciendo y analizando, ¿no es cierto? Esto es más o menos para darme una idea de cómo están ingresando a la materia de elementos. Esto creo que ya vimos, ¿no? ¿Qué representa la variable región act en la línea 20? Y la respuesta que esperaba escuchar era que para ustedes les parece que represente esa variable región act conceptualmente hablando. Recordemos que los programas básicamente son una abstracción que me permite sistematizar cerebro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un programa, es prácticamente poner en escrito alguna idea para resolver algo que a nosotros se nos ocurre. Habíamos dicho, a ver, ¿quién me dice qué pareciera que es región act conceptualmente? Región actual. Ya, es una región actual. ¿De acuerdo? Algo que habíamos, creo, ya mencionado es que los nombres de las variables y cualquier nominación que nosotros como programadores vayamos a hacer a la hora de diseñar una solución deberían ser autosignificativos, ¿no es cierto? Autoexplicativos, significativos a simple vista. ¿De acuerdo? A ver, continuaremos por acá. Dice, ¿cuál es la expresión booleana o conoces la expresión booleana que se encuentra en la línea 23? ¿La conocen?
¿Cuál sería la expresión booleana? Instance of, dice. Esa es la expresión booleana. ¿Están de acuerdo? Bueno, en realidad sería todo lo que está dentro del paréntesis de if. Sí, sería región act, instance of, ninguna, ¿cierto? Esa es la expresión. ¿La conocen? No, Liz. ¿No? Ok, esa es una expresión booleana que me genera como resultado verdad o falso. Y el operador que ustedes tienen que, ya el lenguaje IDE se los ha pintado de otro color que es instance of, me permite determinar en tiempo de ejecución qué objeto o qué instancia particular contiene región act y verifica si la instancia que contiene región act es de clase ninguna. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. ¿Cuándo se utiliza este tipo de expresiones? Cuando nosotros estamos utilizando la propiedad de la herencia. Eso vamos a explicar después, pero esta es una expresión booleana, ¿de acuerdo? Que pregunta acerca de la instancia que una referencia o una identidad de un objeto está actualmente conteniendo, ¿de acuerdo? O qué instancia contiene en ese instante de tiempo. Y respecto de esa instancia se pregunta si pertenece a la clase que es el segundo argumento de este operador instance of. Entonces, instance of tiene dos operadores. Por un lado tiene el objeto, ya la referencia del objeto, del cual queremos saber qué instancia tiene este objeto. Y por el otro lado tenemos el nombre de una clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Si la instancia que está referenciada por ese nombre, ¿no? Del objeto es una instancia de la clase ninguna. ¿De acuerdo? No preguntamos respecto al tipo de región act, porque fíjense, región act, por lo que podemos ver en el código, es de clase región. ¿Qué estamos preguntando? Estamos preguntando respecto de la instancia que en ese momento o en ese instante de la consulta tendría como contenido la variable región act. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Bueno, esto vamos a entender un poquito mejor, cómo vamos a afianzar este principio de lo que es la herencia. Entonces lo vamos a revisar nuevamente más adelante. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la expresión en la instrucción 30? Nuevamente, ¿no es cierto? Considerando la estructura sintáctica de una expresión de asignación, ¿cuál es la parte que le correspondería a la expresión en la instrucción 30? El mensaje si no se cumple la condición dada. A ver, de nuevo, ¿cuál sería la expresión en esa instrucción de asignación? O sea que si no se cumple, o sea, la parte de la condición ir de válido, en la línea de código número 30 se daría como lo contrario, ¿no? Que establece la posición correspondiente a una región no existe, por así decirlo. Ya. A ver, si solamente inspeccionamos la línea que nos están pidiendo inspeccionar, en esa línea, ¿qué cosa existe? Una instrucción de asignación. Sintácticamente, la instrucción de asignación se forma así. Por un lado, tiene que haber el nombre de una contenedora, ¿de acuerdo?
tiene que haber el símbolo igual que representa progresión. Y por otro lado, tiene que haber expresión, ¿cierto? La estructura sintáctica de una instrucción, asignación. Si nosotros consideramos eso como estructura sintáctica, el reporte le correspondería a lo que en la estructura sintáctica está destinado a la contenedora. Y toda esta parte que está a la derecha del operador igual, le correspondería a la expresión. Por lo tanto, la expresión en esta línea, ¿qué cosa es? Es esta cadena constante que dice la posición no corresponde a una región del país. ¿Se entiende? ¿Uno más podría explicarle, por favor? Ya. En la instrucción, en realidad todas las instrucciones, fíjense, tienen sintaxis estructural, ¿no? Tienen una estructura sintáctica más bien, le llamaremos, que me permite decidir si una instrucción está bien o no está bien escrita, ¿no? En el caso de la instrucción de asignación, la estructura sintáctica de una instrucción de asignación más o menos viene así, te dice, ¿no? Por un lado vamos a tener una contenedora, correcto, si ustedes miran de frente, hacia la izquierda está la contenedora. Enseguida se utiliza el símbolo igual, que en este caso representa el operador de asignación, ¿de acuerdo? Entonces, el igual en el lenguaje que estamos utilizando tiene una semántica bien definida y es para representar la operación de asignación. Y a este otro lado, fíjense que debería venir una expresión y punto y coma. Esto que acabo de escribir aquí, esa es la estructura sintáctica de una instrucción de asignación. Y esa es una oración bien escrita en el lenguaje de programación. ¿Correcto? Entonces, esta línea 30, fíjense qué cosa es. Es una instrucción de asignación. Si nosotros vemos la estructura sintáctica de esta línea, nosotros estamos observando que el reporte le correspondería a lo que en esta sintaxis está identificado como contenedor. Y toda esta cadena que tenemos al lado derecho del símbolo igual, le correspondería a lo que nosotros ponemos aquí en esta sintaxis como expresión. Eso quiere decir que esta es una expresión, ¿correcto? Y si nosotros observamos, esta es una cadena constante, ¿sí? ¿Una cadena constante se puede evaluar? Sí. ¿Y qué me devuelve? La cadena constante, ¿correcto? ¿Está bien? Mucho mejor, Lisa. Muchísimas gracias. Sí, eso, ¿ya? Tiene que ver con sintaxis, ¿correcto? Cuando tú aprendes un lenguaje de programación, tú en realidad lo que haces es escribir en un lenguaje, cuya misión básica es establecer un protocolo no ambiguo de comunicación. Entonces, nuestro lenguaje de programación es un lenguaje artificial, entonces es mucho más estricto que el lenguaje natural que nosotros utilizamos para comunicarnos. Pero cualquier lenguaje, fíjense, ya sea el natural, el de programación, lenguajes matemáticos, cualquier lenguaje, para que pueda tener un entendimiento, digamos, entre las personas que hablan el lenguaje, establece siempre reglas sintácticas y reglas semánticas. Esto que he escrito aquí, esto es una regla, esta es una estructura sintáctica para una oración bien formada en el lenguaje de programación que identifica a la instrucción de asignación. Asociado a esta estructura sintáctica, nosotros tenemos una semántica operacional, ¿no es cierto? Cuando nosotros encontramos esto, primero tiene que estar bien escrito. ¿Eso qué significa? Que representa o que correctamente respeta la sintaxis.
Y segundo, cuando se lee esta instrucción, nosotros sabemos que esta tiene una significancia. Y la significancia en tiempo de ejecución sería que lo primero que se hace es evaluar la expresión. Por definición, toda expresión que se hace se evalúa y te genera un resultado. El resultado de haber evaluado esta expresión se pone como contenido de esta contenedora. Entonces, la instrucción de asignación es una instrucción de doble golpe, ¿ya? Primero se evalúa la expresión y luego se asigna. A eso se llama semántica operacional de la instrucción. Y cada una de las cosas que nosotros escribimos en un programa tiene eso, ¿no? Tiene una estructura sintáctica cuando decimos que está bien escrito y además tiene una semántica operacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa oración bien escrita? ¿Ya? Eso, si sabes programar, o sea, la única manera de aprender a programar es que estas reglas tú las respetes. ¿De acuerdo? Porque si no, no funcionaría. Y como les decía, lo que nosotros hacemos en programación es utilizar lenguajes artificiales en los cuales estas reglas son un poco más estrictas, ¿no? Que un lenguaje común de natural que nosotros utilizamos para comunicarnos. Bien, hemos visto un poquito por arriba, ¿no? A ver, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos hecho desde el lunes a ahora, es que hemos analizado un pedazo de código y dentro de ese pedazo de código nosotros observamos algunos elementos interesantes dentro de lo que es la programación y particularmente haciendo uso de un lenguaje que es orientado a objetos. Lo primero que hemos identificado es que la unidad de representación viene a ser la clase, ¿cierto? Y dentro de esa clase nosotros hemos identificado variables e instrucciones y comandos. Ahora, las variables, dependiendo de dónde están, las hemos catalogado como atributos, como parámetros o como variables locales, ¿correcto? Y las instrucciones, fíjense siempre dónde se encuentran. Las instrucciones siempre se encuentran dentro del cuerpo de un método, ¿ya? Al estar utilizando un lenguaje estáticamente tipado, una de las instrucciones que nosotros no podemos obviar es la declaración, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer cualquier cosa, sobre todo con variables, lo primero que hacemos es declarar. Lo segundo que hacemos es definir. Y lo tercero que hacemos es usar, ¿ya? Que también hemos aprendido que la cantidad de instrucciones y o comandos que tiene un método es la cantidad de instrucciones y o comandos que el método tiene que hacer obligatoriamente para poder conseguir el resultado que se espera, ¿de acuerdo? O para poder solucionar la tarea para la cual ese método ha sido concebido. ¿Estamos de acuerdo? Cuando les había preguntado, ¿no es cierto? Tal método, ¿cuántas instrucciones tiene? Algunos me decían 8, otros me decían 11, otros me dijeron 4. Entonces, por definición, fíjense, las cosas empiezan como que a tomar vida, le llamaremos, cuando estamos en etapa de ejecución. Entonces, un método vive tanto tiempo como le tome ejecutar todas las instrucciones en el formato secuencial que tú has presentado. Hemos observado que el if, then, else, la tripla, se considera un comando, ¿de acuerdo? Es una estructura de control que me permite representar un pensamiento condicionado, pero es una sola estructura. Ya no es el if por su lado, lo que hay en el then por su lado, el else solito puede existir, no es así, ¿de acuerdo? Es la tripla, if, then, else, es una sola. Bien, continuamos. Lo que vamos a hacer es reconocer el entorno que vamos a utilizar, ¿ya? ¿Para qué sirve esa área en BlueJ? Para ver las clases.
¿ya? Para diseñar el diagrama de clases, ¿de acuerdo? Esta área te sirve para que tú puedas abstraer qué tipos de objetos requieres probablemente para resolver tu problema, ¿de acuerdo? Para establecer las relaciones que existen entre estos objetos, ¿ya? Entre estos tipos de objetos. Bien, entonces en esta área la vamos a destinar para diseñar, para escribir, para compilar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros compilamos, por ejemplo, por acá, todo lo que está escrito en todas las clases de esta área se va a compilar, ¿correcto? Entonces, este es el área en la cual nosotros como programadores empezamos a trabajar muchísimo, ¿no? Diseñamos, implementamos, escribimos nuestras instrucciones, escribimos nuestras declaraciones. Este es el área de edición, ¿ya? Esta área, ¿a qué está destinado? A las instancias creadas. Bien, esa área está destinado al modelo de objetos y esa área se activa cuando está en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Mientras no ejecutes alguna porción de esta funcionalidad, no se va a activar nada acá. Entonces, esta área ya se empieza a utilizar cuando estamos ejecutando, ¿correcto? ¿Qué es esa área? Para compilar y asignar qué clase puede tener una herencia. Ya. Esa área es un menú, ¿de acuerdo? Es un menú de acceso directo a algunas opciones que me permiten administrar, fíjense, estos modelos. Me permiten crear nuevas clases, me permiten establecer relaciones de estos dos tipos y eventualmente me permiten compilar. Ya es un menú, ¿de acuerdo? Con acciones para trabajar en esta área. Y acá abajito tenemos otros botoncitos que me permiten hacer uso de una de las estrategias que en los últimos años ha tomado mucha importancia. Incluso hay especializaciones, ¿no? Maestrías, doctorados que se dedican solo a trabajar en esta área, que es programar todos los escenarios posibles para verificar y validar si algún software programa es correcto. Y entonces esta área está destinada para ver si es que, de acuerdo a algunas expectativas que nosotros tengamos, una unidad funcional está trabajando bien. ¿Para qué sirve esa área? Para realizar cálculos. Sí, es un área que se llama el Code Path, ¿no? Que te provee el BlueJ. Y la finalidad de esta áreacita es facilitarte un entorno ficticio, digamos, de ejecución rápida. Entonces, tú puedes utilizar esta área para, por ejemplo, escribir una instrucción sueltita y ver cómo funciona, ¿ya? Esto es muy interesante para fines académicos. Este entorno, este IDE que tenemos, que es el BlueJ, es una herramienta muy bonita para aprender, ¿ya? Pero cuando ya vas a empezar a desarrollar cosas, ya tengas experiencia para poder hacer programas, entonces es buena idea abandonar este IDE y tomar otros que ya te permiten mejorar la productividad de tu desarrollo. Por el momento, en la materia de intro y elementos, estamos formando tus capacidades de programación, ¿de acuerdo? Y es por esa razón que este IDE es sumamente interesante para poder utilizar en estas materias. Bien, esta tercera parte del diagnóstico es para identificar, a ver, quiero ver cómo funcionan en terminología. ¿Ya? ¿Cuántas clases hay en ese diagrama de clases? 4. ¿De acuerdo? 4. Indiscutible.
¿Qué característica puedes observar en los nombres de las clases? ¿Qué te llama la atención de esos nombres? Empiezan con mayúscula. Empieza Bien. con mayúscula. ¿Ya? Empiezan con mayúscula. ¿Qué otra característica? Todas tienen algo en común. ¿Todas tienen? Algo en común. ¿Como qué, por ejemplo? Son sustantivos. Están en singular. Están en singular, muy bien. Ninguna de ellas dice regiones, algunas, ningunas, países, ¿no? Toditas están en singular. ¿Qué cosa más es? ¿Qué cosa más son? Que alguna clase tiene otras, es de otras clases. No, solamente observar los nombres de las clases, nada más. ¿Qué más te llama la atención del nombre? Está bien. Ninguno de ellos representa un verbo o una acción, ¿correcto? No representa registrar, cambiar, caminar, establecer, no se llaman así. Los nombres de las clases, la tercera, fíjense, la tercera característica es que siempre representan nombres comunes, ¿de acuerdo? Otra cosa que ustedes tal vez tal vez es obvio para ustedes, es que ninguna, o sea, no hay dos clases que tengan el mismo nombre, ¿correcto? Sí, Lice. Sí. Entonces, en este espacio que se constituye en un proyecto, no puede haber el mismo identificador para dos clases. Entonces, este nombre se constituye en el identificador del tipo de objeto. Cuando yo digo, quiero un objeto de clase país, pero es indiscutible que va a ser de aquí, no puede ser de acá, ¿correcto? Va a ser un objeto de clase país. ¿Eso qué quiere decir? Que el nombre se considera o se constituye en un identificador, ¿ya? Cuidado, cuidado, cuando hacen exámenes, esto siempre les repito, los nombres de las clases que representan a un tipo de objetos del mundo real. Y al representar a un tipo de objetos del mundo real, entonces la nominación tiene que ser consistente con esa representación. La nominación suele ser un nombre común, en singular, porque representa a un tipo de objetos. ¿De acuerdo? No representa al conjunto de objetos, no. Representa a un tipo de objetos. Sí está modelando la tipificación, es de muy alto nivel la clase, ¿correcto? Eso. Entonces, en sus exámenes que me pongan, ¿no? Guardar, registrar como nombre de clase, menos 5 puntos. Así va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, ¿qué representa esa flecha dirigida? Interacción. 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 Muy bien. Esa flecha dirigida representa interacción entre los objetos de esas clases. Entonces, fíjense, yo tengo una flecha entre país y región. Eso quiere decir que existe algún tipo de relación de interacción entre objetos de la clase país y objetos de la clase región. ¿De acuerdo? Y esta relación de interacción siempre me genera una dependencia funcional. Entonces, si el país interactúa con región, probablemente es porque la región le brinda servicios al país. ¿De acuerdo? Así funciona. En la programación orientada a objetos, la forma de ver la vida, le llamaremos, es más o menos como algo corporativo. Cada tipo de objetos tiene experticia en hacer alguna cosa y va a requerir la ayuda de otros objetos que son expertos en otra cosa, pero que probablemente le ayudan a completar su funcionalidad de manera correcta y completa a este objeto. ¿Ya? Es como las estructuras corporativas, institucionales, sus organizaciones son complejas, ¿no es cierto?
Podemos tener directores, podemos tener jefes de operación, operarios, secretarias, y cada una tiene razón de ser, digamos, en la organización, y cada uno de estos funcionarios tiene experticia en hacer algo. ¿Y por qué es que las empresas funcionan? Porque cada uno pone su granito de arena para resolver el problema que supuestamente la organización se especializa en resolver. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos Comteco, no es verdad que el gerente general de Comteco sabe hacer todo. Va a instalar a tu casa, se está subiendo al poste, está conduciendo el auto, está recibiendo las cartas, las está escribiendo. No es verdad. No es un todólogo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él tiene un rol, pero aparte de él, hay un montón de personas que trabajan, que colaboran entre sí, interactúan entre sí y permiten llevar adelante la organización. Así más o menos se mira la programación orientada a objetos. Ya cada tipo de objeto tiene su razón de ser en tu diseño. Y esta flechita que nosotros tenemos acá representa una interacción. Ahora esa interacción la podemos leer, fíjense, le podemos estereotipar esta lectura. Y siempre se lee en sentido de la flecha. Yo puedo decir todo país tiene región. Parece correcto, ¿cierto? Y al revés, si yo la leo como sería, toda región es parte de un país, ¿ya? Pero esta dirección, fíjense, es la relación o la lectura principal, le llamaremos. El país tiene región, ¿ya? A eso se llama interacción. Esos otros elementos gráficos del diagrama que representan. ¿Herencia? Herencia. Herencia. Exacto. Muy bien, herencia. En este gráfico o en este modelo gráfico que nosotros tenemos, el vértice superior del triángulo siempre está hacia la superclase, ¿no es cierto? Y la base del triángulo está hacia las subclases, ¿de acuerdo? Entonces, la herencia también representa relacionamiento entre clases de objetos, pero la representa no como interacción, sino como una relación, es un, ¿ya? Eso también vamos a ver a más detalle adelante. Todo modelo que tú describes, por ejemplo, este diagrama de clases, en realidad es un modelo mental de algún programador. Tú le has dado un problema al programador, él ha leído y él ha considerado que hay cierto tipo de objetos que están en el problema, que son los más indicados para resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, bajo un proceso de análisis, se ha decidido que haya país, región, ninguna y alguna, de acuerdo a algún contexto de observación. Este modelo que ustedes ven ahí es un modelo mental. Más o menos muestra la radiografía del cerebro del programador que está intentando plantear una solución. Este modelo, entonces, tiene que respetar alguna realidad y tiene que ser consistente en su lectura. ¿De acuerdo? Entonces, si yo agarro este modelo y me lo llevo a Francia y le hago ver a otra persona, debería tener la capacidad de leer el modelo sin problemas, ya sin ambigüedad. Entonces, ¿cómo se van leyendo los diagramas de clases? Siempre de 2 en 2 clasecitas, y la lectura debería ser consistente con el contexto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, me van a decir cuáles de las oraciones que están escritas ahí son correctas, considerando el diagrama que estoy mirando en la diapositiva. Este diagrama estoy mirando y con ese diagrama quiero ver si tiene o no tiene sentido cada oración que estoy armando, ¿no? Por ejemplo, todo objeto de clase país tiene objetos de clase región. ¿Suena acuerdo? Sí. Sí, ¿de acuerdo? Los objetos de clase alguna son una región. Sí. 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 ¿De acuerdo? La relación entre alguna y región no es una interacción, es una subclasificación.
¿Los objetos de clase ninguna son un país? No. 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 ¿Por qué? Porque ninguna no es una subclase de país. Ya. Tienen una relación, pero no es una relación de herencia, ¿correcto? ¿Los objetos de clase región son un país? No. No. Sí, pero no, la frase no es correcta, ¿cierto? ¿Todo objeto de clase región tiene objetos de clase ninguna? Sí. ¿Qué dice? No, perdón, no. No, dice. Bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? Bajo ningún concepto, joven. ¿De acuerdo? No. ¿Ya? No tiene. ¿Los objetos de clase región tienen objetos de clase país? No. No. Parecen ser parte de, no parecen ser la jerarquía alta de composición, ¿cierto? ¿Los objetos de clase país tienen objetos de clase ninguna? Sí. Sí, según el modelo, sí. ¿No? ¿Todo objeto de clase país puede ser una región? No, dice. No. ¿Ya? Ok. Entonces, eso es lo que hay que aprender. Estos diagramas de clase, fíjense. Entonces, ¿qué habían sabido representar? Representan la estructura mental. Es más o menos la radiografía mental del programador. Es un modelo mental de cómo concibe el programador, digamos, a través del enfoque orientado a objetos, una alternativa de solución, primero identificando la clase de objetos que van a participar en su solución. ¿Ya? Eso es un diagrama de clases. Bien importante. ¿Ya? Y lo que nosotros acá tenemos es un modelo que tiene ciertas normas, ¿no es cierto? Los cuadraditos que significan clases, estas lineecitas son diferentes de estas y cada una tiene su significancia. Podemos decir que este modelo también a su vez es un lenguaje artificial. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Porque yo leo esto y tú deberías leer. Entonces tienen que tener bastante cuidado cuando hacen un examen de escribir de manera correcta las relaciones, el sentido de las flechas, ¿ya? A dónde está apuntando el triangulito, por ejemplo, de la herencia. Muy importante. Porque basta que le des la vuelta a la flecha, entonces muchas de estas oraciones puede que ya no sean correctas. ¿Estamos de acuerdo? Van a tener mucho cuidado. ¿Ya? Ok. Vamos a continuar con el avance. Entonces, una vez que hemos visto eso, yo haciendo uso de un ejemplo y hemos adelantado muchas cosas. Lo que vamos a hacer es establecer ahora conceptualmente algunas cosas dentro de lo que es la programación orientada al objeto. ¿De acuerdo? Como les digo, nos tenemos que poner de acuerdo un poquito en la terminología y en el manejo de conceptos en este paradigma y en esta materia, ¿no? Para que nos entendamos, para establecer un lenguaje de comunicación común, porque si no, cada quien va a hablar como le parece y ahí vamos a estar en serios problemas, ¿correcto? Bien, rápido va a ser esto, a ver. En la programación orientada a objetos, me dicen si pueden ver las transparencias, por favor. Se ve, dice. Gracias. ¿Ya? La programación orientada a objetos se considera dentro de lo que es la informática y la computación, se considera un paradigma de programación. Se le conoce con el nombre de paradigma a toda aquella infraestructura que te permite conceptualizar, definir términos, definir metodologías, métodos, técnicas y tecnologías para poder lograr
presentar soluciones a través de programas. ¿Ya? Ese es un paradigma, es toda una gran teoría que está fundamentada, que tiene sus bases teóricas formales que me dan correctitud de pensamiento, para que nosotros podamos utilizar esta teoría para presentar soluciones a través de programas a problemas planteados. ¿Ya? Eso es la programación orientada a objetos. Es todo un paradigma. La programación orientada a objetos basa su poderío en este concepto básico que es la abstracción. Entonces, los creadores o los que han impulsado este paradigma creen firmemente que los seres humanos somos personas que constantemente abstraemos, ¿de acuerdo? Nosotros miramos realidades y empezamos a representarlas. Entonces, se considera que ese principio de abstracción es algo nato en el ser humano. Y esa es la base sobre la cual toda la teoría y todo lo que nosotros hacemos empieza a fundamentarse. ¿De acuerdo? Un otro criterio bien importante en la programación orientada a objetos, que probablemente en otros estilos de programación no se da, es la modularidad natural que tienes a la hora de plantear una solución haciendo orientación a objetos. Y la modularidad va en distintos niveles. El hecho de que tú ya plantees un diagrama de clases con 5, 4, 6, 20 clases, eso ya te está permitiendo organizar. Fíjense, tú no quieres tener un gerente que escriba sus cartas, que barre, que lleve la correspondencia, que se trepe al poste, que barra, no. Entonces, si tú tienes una organización un poco más grande con mayores responsabilidades, tú lo que vas a hacer es identificar expertos, ¿correcto? Entonces estás empezando a dividir funciones para que cada uno sea experto en algún área, pero que charlando este con este otro, colaborando, todos juntos pueden resolver un problema mayor. Desde ahí, fíjense, ustedes ya están empezando a utilizar un principio que es de descomposición, en ese caso estructural. La modularidad está más pegada a un concepto de descomposición funcional. Vamos a ver más adelante también en qué consiste, pero básicamente la programación orientada a objetos, en esencia, te brinda mecanismos para que tú puedas diseñar soluciones modulares, ¿ya? 3 propiedades importantes tiene la programación orientada a objetos, que vendrían a ser el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia. De estas 3 propiedades, ¿cuál ustedes ya conocen? Ya conocen el encapsulamiento y un poco de herencia, ¿de acuerdo? Y tal vez un poco de polimorfismo. Lo que vamos a hacer ahorita es redundar un poquito en estas propiedades conceptualmente para que todo quede claro y asentado. Empezaremos entonces con los 2 términos o conceptos básicos de la programación orientada a los objetos. El concepto probablemente más importante es el objeto, ¿ya? El objeto entonces, ¿qué es en este paradigma de programación? El objeto es una representación descrita de un objeto del mundo real, ¿de acuerdo? Que establece o cómo modela, digamos, este objeto del mundo real a través del estado particular que tiene cada objeto y asignándole comportamiento, responsabilidades, experticia al objeto, ¿de acuerdo? Entonces, nuestros objetitos en programación orientada a objetos son representaciones o modelos de un objeto del mundo real con toda la riqueza que se requiera de este objeto del mundo real para resolver un problema bajo algún contexto particular. El otro concepto bien importante viene a ser la clase. La clase modela a un tipo de objeto del mundo real. ¿Cómo la modela? Enumerando las características que son esenciales de acuerdo a alguna perspectiva de observación de ese tipo de objetos del mundo real. Responsabilidad de la clase es definir los procedimientos, es definir los métodos estándares por los cuales los objetos de ese tipo saben hacer cosas. ¿De acuerdo?
esa es la responsabilidad de una clase. Entonces, estos dos conceptos bien importantes en la programación orientada al objeto. Veamos, a ver, ¿en qué consiste la abstracción? La abstracción es observar el mundo, la realidad, y tratar de rescatar, de acuerdo a alguna perspectiva, lo más importante de lo que yo estoy observando. Por ejemplo, en esta diapositiva, ustedes ya tienen a su vez una representación de un objeto del mundo real. ¿Qué observan en la diapositiva? Un gato. Un gato. Un gato. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le digo qué es, gato me dices, ¿no es cierto? Es un gato. ¿Saben su nombre? No. No. Ya, pero ahorita, digamos, si me preguntas qué es, entonces yo me voy a ir con el nombre común, ¿correcto? Gato, ¿sí? Y yo voy a mirar este gato particular, pero probablemente no estoy mirando tan solo al objeto. Estoy mirando a un ejemplar que parece ser representativo a un gran conjunto de objetos que parecen ser de esa naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué me voy a poner a pensar? En general. Entonces, ¿qué estoy viendo? Un gato, ¿de acuerdo? Me elevo, ¿correcto? Estoy yendo a un nivel de abstracción un poco más general. No me estoy preocupando de qué gato es, o sea, de qué se llama, no. He observado y he dicho que es un gato. Lo siguiente que pregunta vería, es un gato. ¿Y qué tiene? Pregunto, ¿qué tiene? Ojos, orejas. Bien. Color. Muy bien. Cuando tú observas, tus ojos te están llevando a responder rápidamente, ¿ya? En programación orientada a objetos, eso es peligroso. La observación del mundo real sin una perspectiva y sin contexto, para nosotros como programadores, es peligrosa, ¿de acuerdo? Porque probablemente no vas a poder obtener la riqueza que tienen los objetos del mundo real, ¿de acuerdo? Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes saben programar la suma de dos números enteros A y B? ¿Cómo se programa? Primero, implementar la instrucción junto con los parámetros, ¿no? Ya, ¿qué Y luego instrucción añadir las usaría? variables. Ya, supongamos que el número es A, 1, el otro es B. ¿Cómo sería tu implementación? Bueno, luego de hacer el método que sea de tipo int, primero declararía los variables y luego la variable de resultado, luego añadiría el resultado, añadiría el operador junto con las dos expresiones, lo sumarías y luego haría un retorno. O sea, ¿cómo sería tu expresión? Resultado es A más A B, sí. más B. ¿De acuerdo? Para vos es A más B, estamos felices. Hey, somos capos programadores. Pero vengo y te digo, te cuento que A tiene 1000 cifras y B tiene 1000 cifras. ¿Funciona? No. No. ¿De acuerdo? Ups, dices, no, pero si yo escribo en mi cuaderno, sí va a funcionar, pero si yo escribo en computadora, no va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? En la realidad realística, en nuestro mundo, A más B va a funcionar aunque tenga 1000 cifras. Claro que nos va a tomar un montón de tiempo resolver, ¿no ve? La suma. Pero en programación supuestamente ese tiempo me ayuda la computadora, ¿no ves? Es una máquina de cálculo poderosísima. Entonces yo digo, ¿para qué voy a tomar todo el día sumando esos dos números? Le digo A más B, pero me estoy dando cuenta que esa solución no es correcta porque no he considerado el contexto total. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una solución utilizando computadora, por ejemplo, A más B, resulta que no se puede usar con cualquier A y con cualquier B. Debido a eso, entonces, mi propuesta de solución va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, la perspectiva, fíjense, cambia. Basta que yo te haya movido un poquito el piso y te digo, pero A tiene 1000 cifras, B tiene 1000 cifras, y dices,
entonces, dices, momento, tengo que hacer otra alternativa de solución. A eso se llama contexto, ¿de acuerdo? Las condiciones sobre las cuales tú empiezas a observar el mundo y también empiezas a presentar alternativas de solución. Lo mismo sucede con la observación en programación orientada a objetos y con la abstracción. Observo realidad y trato de abstraerla, pero voy a abstraer esa realidad siempre con una perspectiva. Fíjense, si nosotros tenemos a ese animalito que lo están observando dos personas, ¿correcto? Pero cada persona tiene su perspectiva. Una le está observando como un animal de compañía y la otra le está observando como un objeto de estudio, ¿de acuerdo? Porque es veterinaria, entonces le está viendo como un conjunto de órganos que se pueden estudiar, ¿correcto? Entonces, fíjense, la observación, el contexto de observación es bien importante a la hora de abstraer un objeto del mundo real, porque esta observación me va a decir qué para nosotros es esencial de este objeto, ¿de acuerdo? Entonces, estas condiciones, el escenario en el cual nosotros observamos, le solemos conocer con el nombre de contexto. Y el contexto que me permite tener una perspectiva bien específica de observación del mundo real. ¿De acuerdo? Entonces, yo no voy a modelar un gato del mundo real completamente, porque sería prácticamente imposible, ¿no es cierto? El gato es un objeto demasiado exquisito y finito para poderlo representar así, tal cual es en el mundo real. Entonces, probablemente yo voy a observar al gato y lo voy a observar con intencionalidad. ¿Ya? La intencionalidad, ¿quién me da? El problema. El problema me da condiciones, me da escenarios y eso se llama contexto. Entonces, sobre la base del escenario de observación, yo voy a decidir qué para mí es importante de ese objeto. ¿De acuerdo? Entonces, para la señora que lo está viendo como un objeto de compañía, probablemente lo más interesante es cuán adorable es el gato, cuán amigable es el gato. Probablemente le interesa la raza del gato, porque puede haber razas más amigables que otras. Probablemente le interesa, ¿no? Cómo es su pelaje, qué sé yo. ¿De acuerdo? Pero desde la perspectiva de la veterinaria, no le estaría interesando mucho si el gato es adorable. A él le está interesando mirar sus órganos del gatito, ¿no? Tal vez el estado, qué sé yo, tal vez para averiguar, ¿no? Cómo es un corazón, una piedra, pues no sabemos. Pero el contexto, fíjense, me determina la perspectiva y esa perspectiva hace que yo pueda abstraer las características esenciales que para conveniencia del problema yo requiero del objeto del mundo real. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Entendido? Entonces, para esta señora, probablemente este gato le interesa, ¿qué características esenciales le interesa? La raza, su pelaje, su tamaño, probablemente no quiere grande, tal vez quiere grande, chiquito, bueno, no sé. Y de este otro lado, a la señora que le interesa, bueno, al gato lo mira como un conjunto de órganos estudiables, ¿no es cierto? Intestino, estómago, corazón y qué sé yo, ¿de acuerdo? Pero fíjense, esas características esenciales están determinadas por la perspectiva de observación. A esas características esenciales, nosotros entonces tenemos que asegurar que las estamos obteniendo a través de un análisis pertinente del contexto en el cual estamos queriendo observar al objeto. ¿De acuerdo? Y por otro lado, tiene que ser inherente. ¿Qué significa que es inherente? Es propio de, por ejemplo, el pelaje es propio de un gato, sí, para esta perspectiva de observación. Para esta perspectiva de observación, el estómago es propio de un gato, sí, para esta perspectiva. ¿Ya? A ver, les puedo decir, todo
Todo gato tiene cuenta bancaria, ¿es correcto? No. Para esta perspectiva no es correcto, no es propio de. Digo, todo pato tiene cuenta bancaria, ¿es correcto? Tampoco. Pero fíjate que tú tienes harto prejuicio en tu cabeza, ¿no ve? Tú dices pato y en Bolivia ni siquiera pato es una mascota, ¿no ve? Es un animal de granja. Entonces, tú piensas pato y estás pensando en el pato que vive en la granja. Pero si nosotros pusiéramos la perspectiva de Walt Disney, entonces es correcto que pato tenga cuenta bancaria. Por ejemplo, Rico McPato es un pato muy millonario, ¿cierto? A eso se llama contexto, perspectiva de observación, ¿ya? Entonces, estas características esenciales tienen que ser pertinentes. La pertinencia, ¿quién me dice? Es pertinente que un pato tenga cuenta bancaria, es pertinente, bajo que nosotros observamos al pato en el contexto de Walt Disney, ¿de acuerdo? Ahora, ¿el gato sabe hablar? No, no sabe hablar, ¿de acuerdo? Sabe maullar. Pero desde la perspectiva de Walt Disney, es completamente válido que el gato sepa hablar, ¿de acuerdo? Entonces, estas características esenciales son pertinentes siempre respetando el contexto y también son inherentes siempre respetando el contexto, ¿de acuerdo? Eso tienen que aprender. Van a tener harto cuidado. No es necesario decir, no ve patas, gatos, 20,000 cosas le enumeras, ¿no? Al objeto, pero probablemente de esas 20,000 cosas, 19,990 son no pertinentes, no están interesantes para el problema que quiero resolver, ¿de acuerdo? Entonces, es por esa razón que nosotros podemos modelar objetos del mundo real para poderlos programar. ¿Por qué? Porque nos basamos en un contexto de observación, que si no tuviéramos este contexto de observación, prácticamente sería imposible representar un objeto del mundo real. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez que nosotros hemos hecho estos modelos, fíjense, me he tomado el tiempito de observar qué contexto, para qué quiero este gato, entonces eso tengo que empezar primero a pensar, dependiendo del problema que quiero resolver, el para qué lo quiero, por qué lo quiero modelar, entonces eso me permite extraer, ¿no es cierto?, su esencialidad. Una vez que nosotros tenemos estos modelos, fíjense, tienen que olvidarse ya del objeto del mundo real, ¿de acuerdo? Hay un grave error también a la hora de modelar, dices, ya, vamos a observar, vamos, dices, ¿no? Te entusiasmas. Este es el contexto. Observamos, perspectiva, características esenciales. Si yo te digo, ¿qué sabe hacer o qué tiene todo gato? Raza, tamaño, pelaje. ¿Y qué sabe hacer? Comer. ¿Qué más? Sabe Sabe jugar. ¿Perdón? Jugar, ya. Ahí lo dejaremos. Fíjense, sabe comer y jugar. Pero con este modelo, a ver, ¿cómo se piensa? Yo digo, dice, todo gato que tiene raza, tamaño, pelaje, dice que sabe comer y sabe jugar. Me fijo en este modelo y digo, a ver, ¿con qué sabe comer este gatito? ¿Con su raza? ¿Con su tamaño? ¿Con su No, pelaje? tampoco. Uy. ¿Con qué sabe jugar este gatito? ¿Con su raza? ¿Con su tamaño? ¿Con su pelaje? Ya. No, ahorita has cometido un grave error, porque fíjate, yo te he dicho, una vez que tú construyes este modelo, tienes que olvidarte de este individuo, ¿de acuerdo? ¿Con quién tienes que trabajar con este? Entonces, si yo le voy a seguir añadiendo responsabilidades, digamos, o características esenciales, en este caso de comportamiento, tienen que estar acorde con el modelo que yo tengo aquí. Entonces, no tienes que pensar, no, todo gato maulla, no, 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 no. En este contexto, para mí, ¿qué datos nomás me interesan del gato? La raza, el tamaño y el pelaje.
Y con esa información que bajo alguna perspectiva yo he mirado, porque si yo hubiera querido que arañe, que juegue, que coma, probablemente hubiera rescatado otras características esenciales de conocimiento, ¿cierto? Pero si yo he agarrado estas, entonces lo máximo que puede hacer este gatito es decirme su raza, es decirme su tamaño, tal vez es lamer su pelaje, ¿no? Ponerlo chascoso, suavito, pelaje. Pero más de eso no puede hacer. Pero tú dices, no, pero licenciada, todo gato maulla. Ya, pero para nosotros, bajo alguna perspectiva, no nos interesaba en algún momento que maulle, ¿de acuerdo? Por eso es que lo hemos modelado así. Van a tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Ahí tienen un grave problema a la hora de modelar. La perspectiva de observación, el contexto nunca tiene que apartarse de ti, ¿ya? Porque eso es lo que te va a permitir hacer un modelo realizable, ¿ya? Una vez que tú agarras este modelo, a esto se llama abstracción. Fíjense, esto ya era una abstracción porque era un dibujo. Este es una abstracción de más alto nivel todavía, y a estos niveles de abstracción nosotros los programadores trabajamos. ¿De acuerdo? Eso es. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer con esto, entonces, es, o lo que en realidad hemos estado haciendo, es identificar la clase que identifica el tipo de objetos denominado gato, ¿correcto? Y aquí nosotros hemos identificado, fíjense, características esenciales, por un lado, de qué tiene, y por otro lado, de qué sabe hacer, ¿ya? Para fines de esto, por el modelo así, yo no le puedo decir, oye, maulla, corre, juega, no puede, porque aquí no sabe con qué, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que estar altamente cohesivo. Las cosas que sabe hacer, tiene que estar en relación con las cosas que conoce, ¿de acuerdo? Porque si no, no vas a poder programar. A esa propiedad se le llama consistencia. Entonces, si yo le digo que el gato tiene raza, tamaño y pelaje, no le diré que sabe comer. ¿Con qué va a comer? ¿Correcto? Entonces, si yo le digo que el gato tiene intestino, estómago, corazón, no le pediré su raza, ¿cierto? Porque no sabe. Entendido en este contexto, probablemente la raza no era importante, entonces no hay que confundir. Pero en la realidad parece completamente racional lo que hacemos. Cuidado, pero cuando estamos haciendo un modelo orientado a objetos, siempre está limitado a un contexto, ¿de acuerdo? Nuestro modelo no es para cualquier contexto, este es un gato, no. Y les he demostrado que un gato puede tener cuenta bancaria en el contexto de Walt Disney, ¿de acuerdo? O puede hablar en el contexto de Walt Disney. En nuestro cerebro eso es impensable, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que acabamos de construir? Fíjense, acabamos de construir clases, ¿ya? Y fíjense, tengo gato y tengo gato, pero las características esenciales en ambos modelos no son las mismas. ¿Por qué? Porque el contexto que está modelado este gato es diferente al contexto en el cual nosotros hemos abstraído, hemos modelado a este gato. Pero sí, que he tenido en cuenta que estas características esenciales son pertinentes al contexto de observación, son inherentes a este objeto de clase gato, de acuerdo al contexto de observación, y además me estoy dando cuenta que sus saberes hacer, sus responsabilidades funcionales, están en correlación de las cosas que el gato tiene, y viceversa, ¿no es cierto? Estas cosas apoyan para que este gato sea un experto en hacer esto, ¿ya? A eso se llama un modelo de un objeto o de un tipo de objeto del mundo real, ¿de acuerdo? Y eso es abstracción. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos capturado la característica esencial de los objetos, del tipo de objetos que observamos, y nos hemos quedado con lo que nos interesa. 1, 2, 3, 10 cosas, pero no más, ¿de acuerdo? Es concreto, es específico para este problema. Si yo miro a ese objeto para otro problema, probablemente voy a tener que cambiar de modelo. Las clases, entonces, modelan un tipo de objeto, siempre tienen un nombre común en singular
¿De acuerdo? Y este nombre juega el rol de identificador. La clase enumera, fíjense, las características esenciales. Las características esenciales de todo gato son estas 6 que tengo acá, ¿ya? Por un lado, enumera las características esenciales que son propiedades atribuibles al tipo de objeto y a estos se les denomina atributos. Y por otro lado, enumera también las características esenciales funcionales de este tipo de objeto, porque queremos resolver problemas, ¿no? Entonces, este tiene que saber hacer cosas. Y a eso nosotros le conocemos con el nombre de método, ¿ya? La clase, por definición, define el procedimiento estándar por el cual todo objeto de esta clase sabe responder a esta pregunta, dar raza. Y a eso se llama un método, ¿de acuerdo? Las clases tienen la responsabilidad de implementar los métodos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No lo hice. Se supone que No, no dominan dice. esto. ¿De acuerdo? En intro a la prueba han tenido que aprender. Y bueno, lo único que estamos haciendo es ponerle nombre y apellido a las cosas que saben utilizar. Seguimos. ¿Qué es eso? Eso es un objeto, es un modelo de objeto. ¿De acuerdo? Entonces, este grafiquito que es usualmente en Blue Jay rojito, que tiene las esquinas redondeadas, es una figura, le llamaremos, para representar a un objeto particular de una clase. ¿Qué podemos identificar en este modelo objeto? Que también es una abstracción, fíjense, esta es una abstracción de algún objeto del mundo real que se llama Michi, que tiene en raza angora, que es grande y que su pelaje es abundante. ¿De acuerdo? Algún gatito del mundo nosotros observamos siempre, ¿no? Bajo la perspectiva. Y hemos rescatado, y ese es particular, este es único y es diferente a este otro gato. ¿Por qué es diferente? Primero, porque se llama Michi, porque es de raza angora, porque es grande y tiene abundante pelaje. ¿De acuerdo? A esto nosotros le conocemos como identidad. Michi vendría a ser la identidad del objeto. ¿De acuerdo? Angora, grande y abundante se constituyen en el estado particular de este objeto del mundo real. ¿Ya? Y a los objetos se les envía mensajes. Fíjense, al objeto yo le puedo pedir, dame tu raza. Y el objeto que me va a devolver, angora. Yo jamás le pido a la clase porque la clase no sabe el estado. ¿Quiénes saben estado? Los objetos. ¿Ya? Entonces los objetos suelen ser o son en realidad entidades en tiempo de ejecución. Los objetos son los responsables de ejecutar cosas. ¿Entendido? Entonces, este modela un objeto particular del mundo real, estableciendo los estados particulares del objeto que lo hacen diferente a otro objeto de la misma naturaleza. ¿De acuerdo? Y los objetos tienen el comportamiento para responder de manera correcta a los mensajes que les pueda llegar. ¿Ya? Entonces el objeto es un ente, es una entidad en tiempo de ejecución y la clase es un ente de edición y la clase se compila. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Alguna duda? ¿Van a disculpar? Ok. La otra propiedad importante o el otro concepto que se maneja muchísimo en lo que es programación orientada a objetos es la modularidad. Ahora imagínense, tengo objeto del mundo real. Miren, esta gráfica es preciosa porque tiene un objeto del mundo real que es gato, pero él va a construir un gato artificial. Fíjense, nuestro gato también es artificial, ¿no es cierto? Ese que hemos modelado en la clase plana es artificial. Este señor, fíjense, está construyendo un gato artificial.
Tiene aquí las rayitas del gato, aquí tiene sus bigotes, aquí está su corazón, por aquí está su carita, por aquí está la carcasa de su cuerpo, su cola y así, ¿no? Por aquí está su maullador, su ronroneador, todo tiene este gatito. Pero fíjense, el corazón es este. Las rayitas del pelaje son estas. Sus bigotitos son estos. A eso se llama modularidad. Fíjense, es composición. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de las características de ese gatito la tienen separada aquí, así, así. ¿De acuerdo? Manejable. A eso se llama modularidad. ¿Entendido? Entonces, en programación orientada a objetos, cuando nosotros observamos un objeto del mundo real y lo modelamos a través del tipo de objeto, digamos, que es el general, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos al obtener las características esenciales? Fíjense, indirectamente tú estás empezando a pensar en un modelo que es bastante modularizado. Hemos dicho raza, pelaje, tamaño, ¿no ve? Pero no es solo una característica todo en junto. La raza es una característica, el tamaño es otra característica, el pelaje es otra. El que sepa decir su raza es otra característica funcional así, ¿cierto? Entonces, en programación orientada a objetos, la modularidad es algo que te nace naturalmente, ¿de acuerdo? A la hora de observar la realidad. Lo único que estamos haciendo es razonar y dices, qué interesante, cuando nosotros modelamos orientado a objetos, realmente aplicamos un concepto bien importante en programación que es la modularidad, ¿ya? La modularidad es una de las características más interesantes en la teoría de programación, ¿ya? Y es poder dividir, ¿no? Una unidad grande, podemos dividir en partes, cosa que estas partes sean más pequeñas y más manejables. Esa es la idea. Y en programación orientada a objetos, esto es bien innato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si el tipo de objeto decimos que sabe caminar, sabe comer, sabe qué sé yo, para cada una de esas características que nosotros identificamos, le vamos a asignar un método, ¿de acuerdo? Así, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos modularizando, ¿correcto? Entonces, cada característica funcional que nosotros pensemos asignarle a un tipo de objeto, a la hora de realizar nuestro programa le va a corresponder exactamente la definición de un método, de un procedimiento por el cual esta característica funcional se puede cumplir. Y a nivel de objetos, fíjense, cada característica funcional que yo haya decidido asignarle a un tipo de objetos, cuando yo ya tenga en tiempo de ejecución, un objeto, fíjense, de esa clase va a tener ese comportamiento, ¿correcto? Entonces ese mi gatito no es una gran albóndiga, está finamente diseñado, ¿de acuerdo? Internamente. Y eso es lo que hacemos en programación orientada a objetos. La propiedad probablemente más básica que se maneja en orientación a objetos es el encapsulamiento, como ya habíamos hablado analizando código. El encapsulamiento es la propiedad por la cual nosotros podemos ocultar información. Pero la pregunta es, ¿para qué quisiéramos ocultar información de un objeto en nuestros programas? Y la respuesta es sencilla, fíjense, yo quiero ocultar información para mirar a mi objeto lo mejor o lo más parecido a la realidad. Fíjense, yo quiero mirar a gato así, no quiero mirar así, quiero mirar así, ¿de acuerdo? Entonces, para que yo como usuario pueda mirar a ese objeto que yo he modelado así, necesito encapsular cosas, ¿correcto? Entonces, fíjense, por dentro está todo armadito, mi gatito, pero esas cosas internas, digamos, ese diseño interno que hemos hecho que es finito, tiene que estar bien encapsuladito. ¿De acuerdo? Esa es una de las razones por las que esta propiedad es muy importante en programación orientada a objetos, inviolable en algunos casos. ¿De acuerdo? Entonces, el encapsulamiento me permite dar soporte a lo que es la abstracción. Yo estoy abstrayendo este gato y lo voy a observar así, pero fíjense, para construir un modelo de ese gato, yo tengo mi maullador, mi corazón, mi ronroneador, todo aquí adentro. ¿De acuerdo? Pero esas cosas yo no debería dejarte ver. Yo debería mostrarte gato así.
¿Entendido? Para eso sirve conceptualmente el encapsulamiento. Entonces, lo reforzamos. Dice, el encapsulamiento se consigue mediante la ocultación de información. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que no toda la información de un objeto va a estar visible. ¿Ya? De hecho, la estructura del objeto que descansa en las propiedades atribuibles, alias atributos, siempre debería estar oculta. ¿De acuerdo? Porque los atributos es la información sensible de cada objeto, es lo que es propio del objeto, es lo que hace que sea diferente a otro objeto de su misma naturaleza. Y esa información tiene que estar bien resguardada, ¿de acuerdo? Tiene que estar resguardada, primero, porque en la realidad sí está resguardada, y segundo, para mantener la consistencia interna del objeto. La otra de las razones, fíjense, o que también está encapsulado dentro de un objeto, la implementación de los métodos. Por ejemplo, el conjunto de instrucciones y o comandos que tú defines para que un método pueda resolver la tarea que se le ha asignado, ese conjunto de instrucciones está oculto, está encapsulado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo único que el usuario puede hacer? Usar la característica funcional, pero cuando usa es imposible que determine otra manera de proceder, ¿de acuerdo? La manera de proceder está finamente encapsulada, ¿de acuerdo? Y reforzamos, fíjense, para que el concepto de abstracción funcione, la implementación tiene que estar encapsulada. Para que el concepto de abstracción funcione, la implementación tiene que estar oculta. Si no, no funcionaría, ¿ya? Ese es el principio que se maneja aquí. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Ocultar la visión interna del objeto, lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Bigote, qué sé yo, hemos ido armando para hacer nuestro modelo, eso tiene que estar oculto. ¿Qué es lo que yo te tengo que mostrar al mundo exterior? Al gato, ¿de acuerdo? La perspectiva que tú tienes desde afuera. Y repito, ¿por qué es interesante que los atributos siempre sean privados? Para mantener la consistencia interna del objeto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, todo esto que he hablado, ustedes han tenido que avanzar en intro a la programa. ¿Ya? Dime. Alguien levantó su manito. ¿Nadie? Ok, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos conceptos, fíjense, lo único que estamos probablemente poniéndole es nombre y apellido a las cosas que ustedes ya saben, ¿no? Porque ya saben, si han aprobado intro a la programa, saben, ¿de acuerdo? Probablemente, así se había llamado lo que hago. Sí, señora, así se llama. Eso estamos haciendo. Todas las imágenes que... Licenciada, Dime. se está entrecortando la señal. O sea, Oye, no llega a mi este. ya estamos terminando también. Eso no lo puedo arreglar lastimosamente. ¿Ya? Se ve todo bien, debe ser de él. Sí, esa es una pena, ¿no? En este contexto, a veces a mí también me falla, tengo que tener plan A, plan B para poder hacer las clases. Bien, todas las imágenes que he utilizado en estas transparencias son del famoso libro de análisis y diseño orientado a objetos con aplicaciones de este señor Grady Bock, ¿no? Que es uno de los pioneros en esto de la orientación a objetos. Y estos dibujitos son bien ilustrativos para mostrar, ¿no? El concepto. Pero no hay que quedarse con el dibujo, ¿de acuerdo? Hay que quedarse con el objeto. El dibujo que me ayuda a entender un poco mejor el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es un recordatorio de intro a la programa. El día lunes ya vamos a arrancar con lo que es herencia y vamos a ver los distintos tipos de herencia que hay. ¿Y qué otras cosas emergen, ¿no? Producto de hacer herencia en programación orientada a objetos. ¿Alguna consulta? Ok, espero que esté claro.
¿De acuerdo? Bueno, hay que ir a estudiar. En el librito también vayan a practicar y a revisar conceptos la gente que piensa que tiene un poquito de debilidad en esta área. ¿Ya? Pero yo supongo, asumo y presumo que si has aprobado Intro a la Progra, pues sabes programar. ¿Ya? Nos vemos el día lunes, jóvenes. Disculpe, Inge, Sí. antes de que se vaya, ¿algún libro que me recomiende para un poquito perfeccionarlo para programar, por favor? En el módulo hay bibliografía, te cuento. Está el Object First. Object First. El libro que les di en la bibliografía el primer día de clases, ahí está. Está bien. Incluso están los programas del libro, se los hemos subido. ¿Ya? Pero lo que acabo de decirles en estas transparencias es concepto. ¿De acuerdo? Es terminología y concepto. Tenemos que manejar un mismo idioma ahí. ¿Ya? Y estoy sacando los conceptos de bibliografía. ¿De acuerdo? Me estoy apoyando en bibliografía, en teoría del paradigma de programación orientada a objetos. Vamos a tratar de manejar lo mejor posible los contenidos. ¿Ya? Dime, José. Así le hice una consultita. Quería preguntarle si conoce algún libro que dé ejercicios de programación para estar practicando. Es el Object First, ¿por qué no miras? Te da ejercicios y luego te da un programa en el capítulo y luego te pide hacer ejercicios. Ok, lo voy a estar revisando. Gracias. Ahorita me interesa que ustedes no le tengan miedo a la máquina, ¿de acuerdo? Si eres un programador de papel, pero eres un buen programador de papel, tienes que ser muy bueno, ¿de acuerdo? Si eres programador de computadora, tienes que ser muy bueno. Al final, no hay dónde escapar. Tienes que ser buen programador, ¿correcto? Pero no hay que perderle el miedo a la máquina, ¿no? Porque la máquina es un ente no inteligente. ¿Quién es el inteligente? El programador, ¿de acuerdo? Y hay que entrenar. La programación es constante entrenamiento. No pretendas volverte un eximio programador en 24 horas. No lo vas a lograr, ¿de acuerdo? Es constancia. Dime, Leonardo. Disculpe, que el anterior semestre cuando pasé con el ingeniero Montaña tuvimos el problema de que los exámenes eran a mano y era muy complicado hacer códigos muy largos. Entonces, no sé si este semestre vuelve a ser así con usted o va a ser por computadora. No, claro, todo es a mano, pues, ¿no ve? Pero vamos a hacer práctica en clase con computadora. Pero los exámenes sí son a manija, ¿no? No te va a dar tiempo para que estés haciendo en tu computador y demás. Primero, ¿no? Vas a tener la sorpresa de la pregunta, oh, por Dios, ¿qué es esto? Hasta que te enteres bien y definas, ya, salvo tengas mucha experiencia, ¿no? Entonces, cuando tienes experiencia, pues, esa parte de la sorpresa se reduce. Por eso les dije, la programación es un proceso, digamos, ¿no? Y tienen que ser bien constantes, jóvenes, no se descuiden. Estudiar 24 horas antes es prácticamente aplazarte en las áreas de programación. ¿Ya? Nos vemos el día lunes, jóvenes. Nos vemos, Lice. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Hasta el lunes, ingeniera. Hasta lunes. Hasta luego, Lisa, que le vaya bien.